Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Y con poder su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el rey, un clarín llamando fuerte la batalla anunció, Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón, con su fuerza y su poder la victoria conquistó, venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el rey. Cual el lirio de los valles y la rosa del Sarón, con amor y con ternura en mi vida transformó. Él murió para salvarme y hoy le alabo con fervor. Venció mi Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Buenos días, Costa Rica. Hoy con un tema especial. Freddy, Amén, nuevamente. Nuevamente, Carlos, bienvenido. Bienvenido. Tenemos un gusto verte y saludos para todos los hermanos que nuevamente tenemos la oportunidad de vernos a través de estos medios, ¿verdad? Tanto radiofónicos como televisivos a través de la web, ¿verdad? Un saludo para todos, una bendición verles. Un saludo para nuestro hermano Andy que está en cabina. Nos está ayudando ahí. Excelente. De verdad que sí, hermano Carlos. Hoy tenemos un tema especialísimo, un tema muy interesante. Y le pedimos al público que se una en oración con nosotros, Amén. porque ese tema que vamos a tocar es un tema muy, muy delicado. Sí, amén. Así es. Vamos a hablar Sí. del poder más grande económicamente hablando. Económicamente, política y podríamos decirle así, socialmente también, Socialmente. porque se ha metido en todos los extractos, hermano Carlos, que abarca pues la sociedad actual, ¿verdad? Ok. Vamos a hablar las verdades de la masonería. Amén. Sí, así es, masonería, jesuitas, illuminatis y el nuevo orden mundial. Ok, pero vamos a empezar con los masones. Con los masones, sí. Ok. A tocar unas pinceladitas ahí para que la gente conozca ¿Cómo inició todo? cómo inició, quiénes son los masones. A veces nos hablan de los términos masones, illuminatis y no tenemos noción alguna de lo que eso significa. Hemos oído algunos comentarios y se nos han hecho algunos comentarios, ¿verdad? Que leemos o revistas o pequeños fragmentos de información, pero vamos a estudiar cómo fue que nació, quiénes son, cómo fue que se formó y por qué son tan influyentes hasta el día de hoy. Ok. Oramos, Freddy. Amén, amén, amén. Amadísimo Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición, primero que todo, de estar en este medio, Señor, que tú has abierto. Sí, amén. Señor, bendícelo y bendice a las personas que están atrás de él. También, Señor, pedimos que en cada hogar, cada carro, Señor, que estén escuchando Sí, Padre. o viéndonos, Señor, que sean abiertos el entendimiento y el corazón
para que puedan descubrir, Señor, lo que este sistema está haciendo en el mundo y preparando a un pueblo para aceptar la marca de la bestia. Señor, gracias porque nos has puesto una dirección, nos has puesto un profeta, Señor, y ahora pon un carbón encendido en nuestras bocas, Amén, Señor, aleluya. en nuestro corazón, para que podamos hablar conforme a tu santa palabra. Sí, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Freddy, Sí, amén. ¿qué son los masones? Esa es la pregunta La pregunta del millón. del millón. Dentro de esto, hermano Carlos y hermanos, hay muchas teorías. Hay muchas teorías de una conspiración. Siempre se ha venido hablando acerca de la teoría de la conspiración, que detrás de este nuevo orden mundial que se va a establecer o que se ha ido viniendo montando, estableciéndose, ¿verdad? Estructurando desde los inicios de la historia, realmente se ha hablado con respecto de quiénes son estos actores. Algunos dicen que los iluminados, otros dicen que los judíos, que los comunistas, que la CIA, que el FBI, o sea, que el Consejo sobre las Relaciones Exteriores, el Club de Roma, la Mossad, algunas otras sociedades secretas, los masones, o sea, hay un sinnúmero de actores que la historia menciona que han sido los protagonistas o que pudiesen ser eventualmente los protagonistas de este sistema de conspiración que quiere montar un orden para establecer un dominio total del mundo. Entonces, lo que vamos a ver en este día, hermanos y hermano Carlos, son los datos históricos y las pruebas palpables y a través de la historia, ¿qué nos enseña, qué nos demuestra cuál ha sido el poder que ha agarrado absolutamente el control en todos los ámbitos del mundo? Y sí que se ha venido acomodando y que ha venido metiendo sus tentáculos, sus garras dentro de todos los ámbitos políticos, religiosos y sociales que existen en este momento en el mundo entero, ¿verdad? El problema de esto es que son muy sutiles. Son muy sutiles y a veces nos pasan inapercibidos, no nos damos cuenta, pero la historia no miente. La historia no miente y tampoco la palabra miente al decir que va a llegar un sistema que va a establecer un orden en el cuyo cual usted no puede comprar, vender, hacer absolutamente ninguna transacción si no está dentro del sistema, dentro del orden y dentro de las estipulaciones que este sistema va a montar a nivel mundial. Ok, si quieren entonces arrancamos con una cita bíblica para Sí, amén. empezar. Amén, amén. ¿Me parece? Vamos a ir a Apocalipsis 13, versículos 17 y 18. Y dice así: y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tuviere la marca o el número de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues el número es número de hombre y su número es 666. 666, correcto. Sí, en este asunto, hermano Carlos, muchas veces nosotros pensamos, eso es un estudio muy importante también que vamos a hacer de ese 666. Pero más adelante. Más adelante, sí, bastante espeso, ese tema es bastante espeso. Pesadito. Sí, muy pesado, pero va a haber un sistema, lo dice la Biblia, que te va a limitar, que te va a coaccionar para que hagas lo que ellos dicen, o si no, no vas a poder ni comprar, ni vender, ni cambiar, ni en ninguna trance a nivel mundial. Ahora bien, qué interesante es eso. O sea, ¿cómo va a ser posible que tantos países del mundo, diferentes democracias, diferentes estipulaciones legislativas, la gente llegue a unirse a un sistema que limite todas las posibilidades de compra, venta y manipulación de recursos a nivel mundial? Entonces va a llegar, la Biblia nos está enseñando claramente que va a llegar un sistema que se va a montar, que va a ser el que se va a encargar de poder limitar o dar la autorización para que usted haga todos estos trances. Ok, primeramente vamos a empezar con algo muy importante. Como les decía ahora al principio, los masones vienen no de ahora, sino que tienen su historia. La vamos a ver en este momento. Y esta gente ha venido estructurándose. No sabemos, no tenemos conocimiento cómo nacieron, cómo fue que se formaron, pero se han venido estructurando a través del tiempo. O sea, la historia nos habla bien claro que los masones eran constructores de piedra, se les conocían antes. Era una de las mayores órdenes fraternales, la más grande que alcanzó niveles mundiales, hermano Carlos y hermanos, que compartían en principio los secretos de la construcción, de las mediciones, de las técnicas. Eran agrupaciones de personas que tenían conocimientos
a nivel más alto que el general de las personas. Entonces, estas logias o estas entidades masónicas se fueron uniendo y fueron formando este tipo de logias que permitían a las personas tener dentro de sus grupos a gente influyente y con conocimiento. Eso nacieron, bueno, la historia es muy larga, ¿verdad? Hablan de un Irán Abid, que fue el fundador, la historia más larga que se conoce con respecto a los masones es de Irán Abid. Irán Abid se cree que es el arquitecto, o se creyó que es el arquitecto que hizo el Templo de Salomón. El Templo de Salomón. Entonces este hombre tenía conocimientos especiales. Sabemos que las obras que Salomón hizo las hizo bajo mucha sabiduría divina, él, ¿verdad? Porque había pedido sabiduría a Dios, y que contrató a la gente que había más capaz, más inteligente a nivel mundial en ese tiempo del mundo conocido. Entonces este Irán Abid, se cree que de ahí, de las historias más largas, se cree que de ahí nació esta persona que empezó a unir logias, a unir grupos que tenían conocimientos extraordinarios, con respecto principalmente a la construcción. Entonces, se compartían los masones, básicamente nacieron de personas con estas cualidades que se compartían entre sí los conocimientos. Entonces, si vemos el principio del nacimiento masónico, no era un principio malo. No. El problema es que Satanás, como artífice, como engañador, como padre de la mentira, siempre tuerce los conocimientos, ¿verdad? Entonces resulta que después, así para hacer un plano a grosso modo, después de la reforma protestantista del año 1400, 1500, dentro de estas logias que eran muy humildes, empezaron a incorporarse personas de muy alto calibre social. O sea, ya personas que tenían mucha economía, que tenían sus grandes negocios, que eran personas de mucha influencia económica, política y social. Entonces, el concepto masónico del principio, que venía, en muchas de las referencias se habla más bien todavía más atrás, se habla de que Noé pudo haber sido uno de los principales fundadores de este tipo de logias, porque, bueno, en la historia, ¿verdad? Obviamente la Biblia no nos menciona nada de eso, pero en la historia dice que como él fue un gran arquitecto y hizo el arca, tenía el conocimiento necesario para una estructura tan grande, que entonces él, un montón de cuestiones históricas, capacitó gentes. Se habla del mismo Moisés, que cuando Moisés en el desierto tuvo que capacitar, se habla que ¿La Torre de Babel? Sí, se habla de la Torre de Babel, se habla muy atrás todavía, más allá del templo de la construcción de Salomón, de los creadores de las pirámides, de los rosacruces, de los novaterristas, que eran gente que eran constructores y arquitectos de los años anteriores a la época de Cristo. Entonces, esta historia viene de muy larga, pero básicamente dentro del concepto masón, ellos hablan de la construcción de Salomón para acá. Después de los años, como le digo, de los 1400, 1500, ya empezaron a meterse dentro de estas logias, ya se estructuraron con personas de un calibre económico más alto. Entonces, el extracto social al ser más alto, empezaron a ser más clasistas y empezaron las logias a ser más cerradas y más influyentes económica y políticamente. Entonces, tal vez podemos pasar a la otra, hermano Andy. Sí. Esta orden alcanzó, como les digo, a niveles, ahí vemos, tal vez al principio eran gente muy trabajadora, ¿verdad? Gente que normalmente tenían puestos de importancia, de relevancia en lo que era construcción y todos los artífices manuales, ¿verdad? Ya luego, como les digo, después se estructuró con personas económicamente más acomodadas, y el objetivo de estas logias, de las fraternidades, era que ellos necesitaban buscar la verdad. Ahora bien, ¿qué hicieron con esto? Empezaron a hacer normativas dentro de las logias masónicas que no necesariamente iban con los principios que tenían cuando comenzaron estas logias, que eran de fraternidad, sentimiento de fraternidad, un sentimiento de ayuda, de compartir información, sino que se fueron haciendo, el objetivo de buscar la verdad, se fueron haciendo un poquito los intereses de ellos exclusivos y un poquito más ambiciosos, por decirlo así. Un poquito, no un pocote. Tanto así, ¿verdad?, que llegaron hasta a formar logias de gente muy, muy importante dentro de los gobiernos, principalmente de Europa. Estas organizaciones están estructuradas, como te dije ahora, por logias que tienen generalmente una gran logia o un gran oriente o un gran priorato, se llama, o un gran priorato. Entonces, ese priorato tiene otras madres, por decirle así, dentro de los sistemas del mundo. O sea, lo vamos a ver así a nivel mundial, porque en realidad es así a nivel mundial. Entonces, por decir algo, se mencionan algunos como la Gran Logia
de York en Inglaterra, o como la gran logia del Oriente, la gran logia de Occidente. Todas ellas tienen diferentes estructuras, en el sentido de que algunos, por decir algo, son exclusivas para mujeres, algunas son mixtas, otras son exclusivas para hombres. Todo depende de cómo ellos quieran estructurarse, pero en sí las normativas y las legislaciones y los métodos que aplican son en general los mismos. Ellos buscan el conocimiento indiferente de un Dios, como nosotros decimos, adoramos a Jehová Dios. Ellos no, ellos lo que conciben dentro de sí es un ser supremo, lo que llamamos el gran arquitecto, o lo que llaman ellos, lo que llaman ellos el gran arquitecto. Entonces, este asunto del gran arquitecto es en general en todas, usted puede concebir al gran arquitecto como usted quiera. ¿Entiende? Usted puede concebirlo en la ciencia, puede concebirlo en las posibilidades que como humano usted tenga, su capacidad personal. Ellos no tienen, como la mayoría de las religiones monoteístas, no tienen el principio de que hay un Dios que está sobre todos y es el mismo Dios casi para todas las religiones. En el caso nuestro, pues de las cristianas, ¿verdad? Ellos conciben el poder supremo o el poder superior o el gran arquitecto, como lo llaman, lo pueden concebir como ellos quieran, indiferente. Entonces, podemos ver tal vez, ponerme la próxima que habla del emblema. Tienen un emblema, los masones tienen, bueno, ahí está Irán Abid, a los que están en pantalla, que se habló acerca del templo de Salomón, correcto. La próxima, hermano. El emblema de ellos tiene mucho significado, porque el emblema da a entender que es un compás y es una escuadra. Un compás y una escuadra, exactamente ese que está en pantalla, compás y escuadra, que da a entender que todo tiene reglas y rectitud para ellos. O sea, ellos son personas muy precisas, son logias, son grupos muy organizados. Los grados del compás simbolizan en las tradiciones masónicas, las posibilidades y los grados del conocimiento que puedan adquirir. Ellos lo que les interesa es llenarse de conocimiento, llenarse también obviamente de riqueza, de dinero, obviamente, o sea, para poder manipular algunas situaciones que dentro de la economía en las que se movían. Como les dije, al principio no nacieron con ese fin, al principio nacieron con el fin de poderse compartir conocimientos, pero a través del tiempo, o sea, se fue desvirtuando la idea que tenían los masones y se fue convirtiendo en una institución de poderío y de alcances políticos y económicos a nivel mundial. O sea, ninguna de las instituciones o de los que se han creado hasta ahora, humanamente, han tenido la fuerza que han tenido hasta el día de hoy los masones, que nacieron como masones, luego pasaron a través de la iglesia. Por eso les digo que todo esto tiene una conexión una con otras. Yo tengo que enseñarles en este proceso de estos 4 estudios qué fue lo que ocurrió, porque algunos dirían que tiene que ver la masonería con el nuevo orden mundial. ¿Qué tiene que ver la masonería con el próximo tema que sigue, que son los jesuitas? Exactamente. Nos vamos a dar cuenta por qué. Porque recordemos que los jesuitas en el año 1700, entre 1700 y 1800, fue casi erradicado todo el movimiento jesuita de Europa por los métodos que usaban tan violentos, ¿verdad? Tan fuertes de proclamar por decirlo así, el mal llamado, ¿verdad? Evangelio. Fueron expulsados. Fueron expulsados. Incluso de Costa Rica fueron expulsados. De Costa Rica, además, se mencionan lugares como Perú, como Chile, como Argentina, de Costa Rica mismo. Los primeros fue el rey José de Portugal, fue el primero que expulsó a los jesuitas. Entonces nos damos cuenta que les explico esto a los masones porque va a llegar un momento en que los jesuitas adquieren o toman la careta de la masonería para poder seguir influyendo dentro del poderío que ellos, ¿verdad?, tenían a nivel mundial. Una infiltración, porque son astutos en ese asunto. Entonces tengo que explicarles, hermanos, a todo este asunto de la masonería para que vayamos entendiendo cómo se fue entretejiendo la historia y lo que fue aconteciendo a través de la historia para llegar a formar lo que se está formando o lo que ya casi que están en culminación de su formación, que es el nuevo orden mundial. Ok, entonces vemos, el compás es algo interesante, tal vez lo volvemos a poder a poner, hermano Andy, para que lo vean los hermanos que están a través de la web.
Entonces, el compás tiene sus tipos de apertura. Para ellos el 45, digamos, se refiere a la apertura máxima del 90 grados del compás, se refiere a que indica que los límites del hombre que no puede traspasar. O sea, hay un límite en que el hombre no puede traspasar por sí solo. Hasta ahí llega, sí. Entonces ellos, y la escuadra, en su grado de 90, es el símbolo de la materia. Para ellos la escuadra simboliza la materia. Y el compás es el símbolo del espíritu y el poder sobre la materia. O sea, lo que ellos piensan es que el ser humano tiene un límite, pero la mente no tiene ningún límite, ni el espíritu del hombre. Entonces, por eso es que a ellos, dentro de los grupos masones, se ve mucho lo que son, entre algunos, ¿verdad? Esos como los francmasones, se ve mucho lo que son el gnosticismo, la magia, ellos, todo lo que son poderes esotéricos, todo eso, porque como les dije ahora, el gran arquitecto para ellos, o el Gadú, que es el gran arquitecto del universo, cuando a veces las personas oyen el término Gadú y no saben de qué se habla, es el gran arquitecto del universo, es un término masón, dicen que no importa cómo usted lo conciba, pero le va a dar a usted la facultad de que usted pueda pasar los límites humanos que tiene, porque sí, el ser humano tiene un límite, pero la mente y el espíritu del ser humano no. O sea, usted puede hacer lo que usted quiera con su mente, y si usted se propone hacerlo. Entonces, son grupos muy esotéricos. Cuando vos conversás, tengo oportunidad de hablar con alguna gente que pertenece a logias masonas, esas son personas muy ilustradas, personas muy ilustradas, muy inteligentes, educadas, muy coherentes, correcto, de mucho conocimiento, porque ellos no creen que puedan tener un límite en su humanidad, sí, como humanos, pero en su mente no, ni en su espíritu. Entonces, estas logias fueron creciendo, saben que la materia está completamente dominada por la mente para ellos. Por eso se meten en muchas situaciones esotéricas que no son buenas, como digamos el ocultismo, como te dije ahora, la magia blanca, un montón de situaciones. Magia es magia, o sea, demonio es demonio, lo pinten como lo pinten, ¿verdad? Sí. Entonces muchas cuestiones, ocultismo, esoterismo, un montón de prácticas realmente que van en contra de los principios bíblicos y cristianos, pero que estos grupos practican. Tanto así que han llegado a incluir dentro de sus prácticas también, hermano Carlos, que lo vamos a ir desarrollando. Esto es como, hoy es como como un vuelo de pájaro, prefacio, sí, como un vuelo de pájaro, como para que nos vayamos tomando un poquito el gusto del asunto, hermanos. Sigamos este programa porque va a estar sumamente interesante. Entonces, y también comentar a los compañeros que tenemos en Facebook, Iglesia Tiempos Finales, es en Facebook el comentario. Si usted entra a la página y comenta lo que estamos hablando, pues participará al final del mes en una limpieza dental. Entonces, para que ustedes también motivarlos a que utilicen los medios de información, como el Facebook, para comentar estos temas. La Iglesia Tiempo del Fin y la Verdad Presente, pues están en unión con esto. Bueno, también tenemos esto, la limpieza dental. Freddy, es muy importante, digamos, que nosotros comentemos, porque así nos da información a nosotros para poder abarcar algunas dudas que los hermanos, hermano Carlos, abarcar algunas dudas que los hermanos tengan. Cualquier pregunta, hermanos, pueden meterse a la dirección electrónica, consultarla, si en algo este servidor, o yo sé que el hermano Carlos, o cualquiera de los hermanos que estamos participando en estos tiempos, podamos despejarles, va a ser una gran bendición. A veces nos quedan ciertas dudas que nos quedamos ahí, pero no preguntamos, entonces la duda sigue ahí, y no nos permite a nosotros clarificar. También tenemos el teléfono, si usted quiere este tema en su iglesia, o en su comunidad, o en el lugar donde usted quiera. Tenemos el 8662-9553, es el de Freddy. 8662-9553, o mi celular también, el 8314-7619. ¿Freddy? Sí. Entonces, bueno, vemos entonces que estos grupos se formaron primeramente con un buen principio. Un buen principio de pasar informaciones, de ilustrarse, de pasar conocimientos, pero se fueron a través del tiempo tergiversando, fueron adquiriendo otros intereses un poquito menos nobles, ¿verdad? Y ahí dentro de eso empezaron a meterse un montón de cuestiones de alquimismo, astronomía, filosofías, magias, que fueron torciendo los principios masónicos y convirtieron a la mayoría de practicantes masones en personas hasta satanistas. O sea, lo vamos a ver cuando empecemos a ver los Illuminatis, que es un
un brazo que nació a través de la masonería, que todavía vino a ser mucho más influyente que la masonería que había al principio. Entonces, que la masonería corriente normal no era tan relevante. Ahora, recordemos que después de 1540, que San Ignacio yo lo vamos a tocar un poquito para dejarlos picados, ¿verdad? Porque la otra semana está muy buena. Empezó a formar la orden jesuita. Ellos acoplaron a la masonería como un escudo para taparse, como una careta, como una mampara para taparse de lo que la orden jesuita estaba haciendo después de ese año en adelante hasta el día de hoy, ¿verdad? Quería tocar un texto bíblico Sí, que amén. está en Génesis 11. Génesis 11:4 dice así: y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Hagámonos un nombre, Freddy. Ese texto le queda Me queda perfecto. anillo al Anillo dedo al dedo. al tema de hoy. Al tema de los masones, correcto. Sí, en realidad, hermano Carlos, ellos fueron personas, como le digo, en toda la historia bastante influyentes, estuvieron en todos los extractos, primeramente los más bajos y luego en los más altos de la sociedad, y hasta el día de hoy son súper influyentes, ¿verdad? Los masones son libres de dar el contenido, digamos, espiritual a ellos, a lo que ellos quieran. Ellos no son una religión, ellos son un grupo iniciativo. O sea, ellos inician a las personas y les dan ciertos pasos, ciertas normas a seguir, y luego de eso, ahí el ser humano puede desarrollarse como sea, dependiendo de sus facultades y dependiendo del poder mental que tenga. O sea, son personas, como le digo, ciencistas, son personas que practican magia, que tienen mentalismo, pues buscan todo lo esotérico, todo lo misterioso. De hecho, por eso esas logias fueron anteriormente muy clasistas y fueron muy cerradas. El asunto es que con tanta información que se ha ido trayendo al mundo, ¿verdad? La tecnología y un montón de medios han permitido que todas estas cosas se vayan descubriendo al día de hoy y no sean tan calladas, tan secretas como lo eran antes. Pero las órdenes en sí eran secretas. Todas las normativas dentro de los masones proporcionan solamente para ellos un marco. Ellos no tienen un ejemplo, una estructura. El Dios, usted concíbalo y hágalo como usted quiera. Las facultades que usted tenga, usted se expande hasta donde usted quiera. O sea, le dan nada más una guía y dentro de ellos, dentro de todas las logias, ellos saben que pueden desarrollarse a la forma en que ellos vean que sea mejor conveniente y pueden hacer lo que sean mientras no dañen y vayan dentro de los principios de la logia. Pero ahí usted encontrará a personas islámicas, a personas, oiga, ponme atención, cristianas, cristianas, ¿verdad? Cristianas, porque ellos conciben al gran arquitecto como ellos quieren. Entonces, ¿Y vamos a dar nombres hoy, Freddy? No, todavía no. ¿Ya no? Todavía no, eso está para la próxima, porque para la próxima le tengo la lista de todos los papas y las personas famosas con imágenes y con nombres y apellidos que son hasta el día de hoy masonas e iluminatis. Hablando de papas y hablando de personas que todavía están rigiendo dentro de las políticas internacionales, donde las formas en las que ellos tienen algunas formas en que se identifican, algunas frases, algunos tipos de saludos, algunas señas que vienen ahí la otra semana. Por eso les digo, hoy es como nada más, hoy es la introducción para interesarlos, pero les voy a demostrar la otra semana cómo se ha desarrollado este asunto y que tiene que ver mucho en ese sentido. Lamentablemente, ¿verdad? Siempre lo decimos, Satanás toma partido de todas las cosas. Los jesuitas, cómo se han introducido dentro de este movimiento masónico. Es lo mismo, masones, es lo mismo. Es que los masones fueron los primeros, los constructores de piedra. Okay. Esa es la diferencia que hay dentro de lo que cuando la gente habla masonería e Illuminati. La masonería fue, por eso les explico esto de historia, para que ustedes comprendan que nació como una sociedad de personas que tenían algún tipo de arte. Y utilizaron mamparas como la Illuminatis. La Illuminati y los jesuitas que nació después de para 1776, los jesuitas usaron la mampara de los masones para poder seguir el orden jesuita, porque recordemos que el orden, bueno, nos estamos adelantando un poco, pero el orden jesuita fue por Clemente XIV, fue abolida. O sea, totalmente, como usted lo dijo, le echaron de toda Europa y de toda América, por las formas tan agresivas
y por el montón hablemos de la guerra. Y son tan poderosos, Freddy, que ese papa, El papa anterior, 4 años antes, a Clemente XIII, lo envenenaron los jesuitas. O sea, él Él dictaminó la ley y el día que iba a firmar, amaneció muerto. El día antes de firmar, el papa Clemente XIII fue envenenado. Es algo increíble. Y se mencionan algunos como el de la Orange, algunos otros, Carlos IV, que fueron envenenados también por los jesuitas, o sea, reyes. Y hay presidentes también. Presidentes, hablemos podemos hablar Lincoln, ¿verdad? Lincoln fue asesinado. O sea, fue asesinado. Todo eso es información de la otra semana, no nos adelantemos pero sí, hoy estamos dando nada más como un entremés para que la gente vaya entendiendo qué es este asunto. La masonería nació de eso, pero después fue tergiversada, lamentablemente por los jesuitas, ¿verdad? Fue tergiversada, se convirtió en la orden Illuminati, que hasta el día de hoy es la orden más relevante e importante que existe a nivel mundial, metido en los extractos más altos que hay de la economía, de la política y la sociedad actual. Entonces, recordemos antes, vamos a hacer un corte primero, sí. Y recordemos con esto, quedémonos con esto. Tenemos un hombre muy poderoso en este momento. Claro, que es jesuita. Que es jesuita, y él lo dice, soy jesuita. Sí, eso viene ahí, todo eso viene ahí. ¿Quién es? Después del corte. Preparado. Los vientos cantan. Los mares y costas han de dar la cadencia. Cósmica rima. La casi copa. Más rayo y puesta. Gran eterna. Yo soy miro a los vivos. Cantan solo a él. Recordemos que la iglesia, la verdad presente, nos queda en Coronado, de la bomba del Trapiche, 400 metros al norte, 200 metros al este, en el complejo Las Huacas. Si usted quiere visitarnos y quiere compartir el sábado un mensaje como el que está escuchando en estos momentos, llame al hermano Alfredo, 88-54-5464, 88-54-5464, con Alfredo Garita. Y si usted quiere, está en San José y desea escuchar un tema fuerte, un tema que no le ha escuchado nunca, Iglesia Tiempos Finales o Iglesia Tiempo del Fin, en Barrio Escalante, de la Rotonda del Farolito, 100 metros al oeste. Y el teléfono sería el 85-53-12-81 con el hermano Prudencio, o el 83-14-76-19 con un servidor. Iglesia Tiempo del Fin o Tiempos Finales. Freddy, Sí, otra vez volvemos y ahora tenemos que ir, pero disparados porque nos quedan 30 minutos. Sí, bueno, nos quedan
20 minutos. Este es un tema, hermanos, que es tan importante y es tan bonito que en realidad uno quisiera agarrar un montón de tiempo para poderlos poner, hermanos, así que disculpen que vaya como corriendo, ¿verdad? Recordemos, bueno, como hablamos ahora, Clemente XIII en el año 1769 lo asesinaron, como usted lo dijo, precisamente porque con los jesuitas tuvo esta situación. Les doy la fecha para ir adelantándoles algo. Pero este asunto de la masonería, o sea, el asunto de la masonería es bastante relevante, es bastante importante, porque hubieron grandes hombres que estuvieron dentro de estos círculos. O sea, podemos ver personas como Nostradamus, personas muy influyentes a nivel, en sus tiempos, en su época, ¿verdad? Y también a nivel mundial hasta el día de hoy, personas como Leonardo da Vinci, que era un masón. Él era mago, era mago blanco, era arquitecto, inventor, esoterista, astrólogo, o sea, personas como Cornelio Agripa, como Santo Tomás de Aquino, que fue uno de los mayores de los primeros siglos de la historia de la iglesia, de los mayores precursores de las filosofías supuestamente cristianas, era masón también. San Alberto Magno, o sea, personas de la iglesia católica al principio muy influyentes que metieron y extendieron esta idea, este ideal de la masonería, ¿verdad? Entonces, dentro de la masonería, para seguir caminando, hay 3 grados, hermano Carlos y hermanos que nos ven. Hay 3 grados dentro de la masonería. El de aprendiz, tal vez podemos poner la próxima, hermano Andy. Ok, ahí están los grados. Bueno, el emblema, el próximo, ok, correcto. El emblema, las ciencias exactas, el próximo. Ok. Hay 3 grados. Está el de aprendiz, que el primer grado que es el primer grado de los iniciados, que en este grado el masón se enfrenta consigo mismo, hermano Carlos. Se enfrenta consigo mismo y debe superarse a sí mismo, empezando a controlar las 5 pasiones, dicen ellos, ¿verdad? De los sentidos, o sea, los sentidos. Ellos tienen que aprender a controlar su mente, su olfato, su tacto, su gusto, o sea, todos los 5 sentidos del ser humano en la primer fase o en los primer grados de la masonería, que es de aprendiz, tiene que lidiar consigo mismo y aprender a controlarse. O sea, tener dominio propio, tener temperancia. ¿Ven qué interesante? El compañero, que es el segundo grado. En este grado, el masón se dedica a aprender. El masón ve el mundo exterior como lo percibe y aprende a percibir el mundo exterior y, aparte de su mundo interior, sacar el mundo exterior. O sea, empieza a tener una formación espiritual. Dentro de esto viene todo el esoterismo que existe, ¿verdad? Personas que practican yoga, meditación trascendental, viajes astrales. O sea, todo eso se ve dentro de estos grupos masones hasta el día de hoy. Y eso lo practica también las artes marciales. Sí, correcto. Sí, por eso es que todas estas artes y todas estas cuestiones esotéricas tienen una connotación lamentablemente nociva y demoníaca. Entonces, Satanás, al abrir las personas o los grupos ese tipo de puertas, entonces ha influido y ha tergiversado y ha cambiado algo que tal vez el ejercicio es bueno, cualquiera diría. Claro. Qué bueno es practicar algo que te relaje y que te... Sí, eso es interesantísimo, pero al practicar yoga vos pones un cubo en tu mente en la que estás prácticamente en blanco. Entonces, si no está el Espíritu Santo controlando tus emociones, puede hacer que otra cosa venga y te controle, ¿verdad? Y que abras puertas para otras cosas. En este segundo grado de la masonería, que es el compañerismo, eso es lo que ocurre. Empiezan a meterse ya en técnicas esotéricas y las personas... esto que estoy diciendo es importante porque ahorita voy a tocar un poquito en los pocos minutos que quedan con respecto a qué fue lo que pasó con San Ignacio de Loyola y sus ejercicios espirituales. No sé si has oído los términos. No, Freddy, y el problema es que en ese momento las iglesias en general están practicando exactamente lo mismo hoy en el día, que se llama metafísica. Están practicando eso y no saben. Las iglesias cristianas, la iglesia católica, las iglesias, incluso la iglesia adventista. Encontrás un montón de prácticas que, por eso es que me gusta explicar esto con bastante detenimiento, porque encontrás un montón de prácticas que coinciden exactamente con lo que muchas personas te dicen, te meten en la mente, usted confiese, usted diga, usted desate, declárelo, y usted empieza a meterse a eso, y son técnicas esotéricas que han practicado todos estos grupos. Claro. O sea, no es que no tenés que tener fe, obviamente, la vida y la muerte, dice la palabra, están en poder de la lengua, claro. Y el que ama de sus frutos, de él comerá. O sea, claro que sí, yo tengo que confesar positivamente, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Pero yo no puedo basarme en técnicas de respiración, de relajación, de un montón de cosas que ya van tirándote a la metafísica, claro. Que es otra cosa totalmente diferente, esotérica, que se practicaba en ese tipo de grupos. Entonces, el tercer grado y el mayor que hay, el tercer grado es el grado de maestro.
En este grado de maestro, el masón está enfrentado con la realidad de la muerte. Vean qué interesante. En realidad la muerte se enfrenta con la inmortalidad del alma y la vida eterna. Concepto que tienen es el mismo concepto que tienen en general casi todas las iglesias, de que el ser humano muere y no va a descansar, sino que muere y el alma queda ahí y usted puede seguir vagando y usted puede seguir administrando. La misma mentira que Satanás, no morirás. No morirás, exactamente. Dentro de eso es algo importante porque cuando se estudia el compás, el emblema, hay una situación que se llama el Kuei chino. Kuei chino. Este Kuei chino es el mismo concepto que tiene el maestro masón en su tercera fase o en su tercer grado. El Kuei chino es un espíritu que que reencarna de la muerte y que están buscando otra alma, otra persona a la cual pueda poseer, por decirlo reencarnación, así. Sí, reencarnación. O sea, una cuestión increíble, ¿verdad? Por eso la gente practica en algunas partes de Asia el esoteísmo y las prácticas del culto y ¿cómo se llama? Y rendir honores a los antepasados. Entonces ellos tienen un concepto igual de que el alma básicamente es inmortal, que no se pierde. Entonces algo muy similar a lo que se ha creído siempre, una de las doctrinas falsas que se incorporó dentro de la religión cristiana. Recordemos que Jesús bien claro dijo, sí, cierto, murió Lázaro y vino la hermana, sí, es cierto, le dijo la hermana de Lázaro que él va a resucitar en el día de la resurrección. O sea, la hermana de Lázaro estaba bien consciente de que el hermano estaba muerto y que no iba a resucitar hasta el día de la resurrección. Ajá. Este concepto que tienen en el tercer grado de los masones es el mismo concepto de la inmortalidad del alma que se maneja en casi todas las iglesias desde Génesis cristianas. Sí, desde Génesis, la mentira principal de Satanás. Entonces vemos cómo se van acoplando ciertos conceptos. Las tres etapas del desarrollo del masón no tiene absolutamente ningún otro grado, son solamente esos que les mencioné, que están ahí en pantalla, que es el aprendiz, el de compañero y el de maestro. Algunas logias, como digamos las que tienen el rito escocés, ya no trabajan por grado, sino que trabajan por número. Entonces van números desde el 4 hasta el grado 33, que es el máximo, pero no hay ningún grado en francmasonería que sea superior al grado de maestro. Los grados con números se consideran, hermano Carlos y hermanos, el perfeccionamiento del tercer grado de maestro. O sea, es como un máster. Es un máster, exactamente. O sea, soy maestro, ya yo llegué a cierto grado. Cuando usted llega a ese grado, ya usted puede incorporar un montón de facultades que dentro de la logia tiene y desempeñarse. Es más, para usted entrar a una logia masónica, tiene que llevar a alguien que lo esté respaldando y que sea, por decir algo así, su padrino. Yo veo en este asunto, yo cuando empecé a estudiar esto hace unos años, empecé a ver ciertas, no quiero decir que sean malas, ¿verdad? Pero empecé a ver ciertos grupos que practican este mismo asunto. Puedo mencionar algunos como los alcohólicos anónimos, los narcóticos anónimos, algunos tipos de grupos que han metido mucho de los conceptos masónicos, como uno los ha estudiado se da cuenta, ¿verdad? Sí. Dentro de sus 12 pasos y dentro de todas esas cosas, y pues obviamente funcionan y a veces son muy buenos, pero sí, hermanos, nosotros como iglesias y como cristianos tenemos que tener mucho cuidado que a veces practicamos, cómo lo practicamos, porque puede hacer que estemos agarrando ciertas cosas que son tendencias que no son dadas a lo que la palabra de Dios dice, sino más bien a prácticas de ritos y cultos paganos y hasta muchas veces satánicos. Entonces hay que tener mucho cuidado. No es que yo ando diablificando todo ni poniéndole a todo, pero sí hay que tener mucho cuidado con las prácticas que nosotros tenemos. Ok, voy a empezar porque me quedan muy pocos minutos. Entonces voy a empezar para dejarlos, como decimos nosotros aquí a los ticos, para dejarlos picados. Hermano Andy, ¿me puedes poner tal vez la otra? Amén. Si quiere me puede, exactamente. ¿Cuál era el nombre, hermano Carlos? Se llamaba Íñigo López de Recalde. Íñigo López de Recalde. Íñigo López de Recalde. Me recuerda a un amigo mío. Ajá. Ignacio de Loyola. En 1521, Ignacio de Loyola, increíble, ¿verdad? Cuando tenía 30 años, él fue un militar 100%. Él fue un militar de don Juan Velázquez de Cuellar, cuando su papá murió y dejó a su hijo Íñigo solo. Eran varios hijos, los que él tenía eran 8. A uno de ellos se lo entregó a Juan Velázquez de Cuellar, la mamá, para que lo educara. Este señor era un mayor de Castilla, era un contador muy influyente del gobierno de Castilla, y se lo dejó para que lo educara,
Y Íñigo, o Ignacio de Loyola, se crió en un concepto militar, 100%. Él fue, no solamente fue un sacerdote, o no solamente fue un practicante de la religión católica, sino que básicamente él fue toda su vida una persona militar. Entonces este hombre, Juan Velázquez, lo educa, lo manda conoce mucho de las cortes, él Su militar preparado. Preparado, 100%. En 1521 él tiene es herido como soldado a los 30 años y entra a una enfermería, entra a uno de los puestos que tenían y ahí ve algunos libros de tendencia cristiana y empieza a leer. Entonces Íñigo se interesa por la doctrina cristiana y empieza a estudiar, y de ahí viene donde él empieza en su fe católica a incorporarse dentro del movimiento católico de la iglesia en ese momento. Decide hacer un viaje a Roma, y cuando va por Montserrat y Marenza, unos lugares ahí que van llegando a Roma, conoce o tiene el conocimiento de los tan mencionados que decimos ahora, ejercicios espirituales, ¿verdad?, de San Ignacio de Loyola, y empieza a practicar, y basa casi que toda su vida, el resto de su vida, lo basa casi todo a enseñarle a los seguidores de él, este tipo de meditación o de ejercicio trascendental para ellos, ¿verdad? Ellos, estas meditaciones y eso fueron a ser muy famosas porque relajaban a la persona, porque los ponían en un contacto más directo con Dios. O sea, le estoy dando una pequeña reseña, ¿verdad? Cuando él vuelve de Tierra Santa, entonces empieza a predicar los estudios que realizó sobre los ejercicios, y esto mismo lo hicieron ser a él un heterodoxo. La persona heterodoxa es aquella persona, dice, que está en desacuerdo o que hace cosas en desacuerdo con las normativas o las reglas que tiene alguna doctrina. San Ignacio de Loyola, al principio de sus ¿cómo se llama? Su vida religiosa, fue una persona muy acusada y fue una persona muy polémica dentro del ámbito católico, precisamente por esto, por lo que incorporó. Entonces lo hacía ser una persona heterodoxa que no estaba conforme a las normativas de la Iglesia Católica. Por eso es que mucha gente dice, pero qué raro, ¿por qué dicen que la Iglesia Católica estuvo contra los masones y contra los Illuminatis y no son de los mismos? Sí, claro, pero algunas prácticas no eran estaban dentro de las normativas de la Iglesia Católica. Por eso lo señalaban y por eso lo criticaban tanto. Por eso él tuvo que usar la mampara en ese momento de los jesuitas para poder variar lo de las prácticas espirituales. Y luego la práctica de los jesuitas tuvo que meterse dentro de los Illuminatis para poder, les estoy explicando a grosso modo para que vayamos entendiendo cómo se va a desarrollar esto, para poder quitar toda los conceptos que tenía Europa en general de los jesuitas. O sea, de una cosa pasaron a otra. Y de esa otra, al verse otra vez descubiertos, mutaron de ese es el término, exactamente, sí. Entonces, este hombre, San Ignacio de Loyola, funda en 1534 hacen la orden jesuita, pero en 1540 es cuando es aprobada, cuando la aprueban y cuando él ya queda declarada como una orden que era establecida por la Iglesia Católica. Yo nada más para darles una pequeña reseña, porque me quedan algunas minuticos, quiero que el hermano nos ponga tal vez en pantalla. Bueno, ese es un signo, ¿verdad? Es el signo de los jesuitas, correcto. Tal vez puedes agrandarlo, Andy. Si tú lo has visto, tal vez en algún momento, ese signo lo usa mucho la Iglesia Católica. La Iglesia Católica lo tiene hasta el día de hoy, y es el mismo, vean qué interesante, cuando empieza a estudiar usted el monograma, porque así se llama, de los jesuitas, el monograma es el nombre de Jesús, supuestamente en latín, Jesus hominum salvore, Jesús salvador del hombre, en latín. Y en latín también es el mismo in hoc signos vencis. O sea, con este signo vencerás. El mismo que usó... el mismo signo exactamente que usaba Constantino. Recordemos que cuando vimos el estandarte Lavaro, en los estudios pasados nos dimos cuenta que fue acoplado por la Iglesia Católica. Y aún así, Constantino ni siquiera era católico, era pagano. Sí, y cuando él
instituye el In Hoc Signis Vencis, lo instituye la iglesia de los jesuitas o la iglesia de Jesús, ¿verdad? Los caballeros de Jesús lo instituyen dentro de la mismo monograma que ellos perciben en su estandarte, ¿verdad? O en sus sellos. Este mismo sello, cuando estudiemos un poquito más con respecto al Papa Francisco, que es uno de los temas que viene, nos vamos a dar cuenta que todos estos sellos que nacieron de la iglesia católica pagana en ese tiempo, porque recordemos que Constantino nunca se convirtió. De hecho, yo lo dije en uno de los programas, él en su cama, en su lecho de muerte, fue cuando se bautizó y aceptó supuestamente la fe cristiana. Pero él hizo el asunto de la conveniencia política que tuvo en ese tiempo, fue que acopló la religión. Una estrategia militar. Una estrategia militar. Entonces, este asunto, hermanos, se va a desarrollar en esa forma. Yo quiero que ustedes sigan estudiando esto. Hermano, póngame la otra, por favor, hermano. Tal vez me lo agranda para poder... Vean, dentro del Ese es el juramento. movimiento jesuita, ahí yo saqué un extracto del juramento de los jesuitas, donde dicen los jesuitas, oigan, que yo no perdonaré ni edad, sexo o condición. Voy a leérselo literalmente en estos segundos porque lo que sigue la otra semana habla totalmente y ya empezamos a desarrollar de cómo fue que la masonería entró a los jesuitas y cómo los jesuitas a los Illuminatis, otra de las ramas de las masonerías, y hasta el día de hoy se va a ir desarrollando dentro de los poderes mundiales más importantes que hay en el mundo, o sea, la política, la religión y la economía. Entonces dicen así, yo no perdonaré ni edad, ni sexo o condición que quemaré, destruiré, herviré, despellejaré, estrangularé, enterraré vivos a estos infames herejes, hablando de los protestantes, oigan. Eso es la Inquisición. Hablando de los protestantes, sí, o todos aquellos que no estuviesen, pero bajo las normas católicas. De la norma católica. Ese juramento que hacen los jesuitas está hasta el día de hoy vigente. O sea, dice, a estos infames herejes, rasgaré los estómagos y vientres de sus mujeres, y machacaré las cabezas de sus infantes contra la pared, para poder aniquilar su execrable raza, dice. Que cuanto lo mismo no pueda ser hecho, dice abiertamente, yo lo haré secretamente. Usaré la copa de veneno, la cuerda de estrangulación, el acero de la daga, el plomo de la bala, sin importarme el honor, rango, dignidad o autoridad de las personas, cualquiera que sea su condición en la vida, ya sea pública o privada, puesto que en cualquier momento yo pueda ser ordenado a hacerlo por los agentes del Papa o superiores de la Hermandad del Santo Padre de la Sociedad de Jesús. Entonces, este hombre San Ignacio de Loyola, que era un militar 100%, hermanos, crea esta orden jesuita y crea la orden jesuita en una forma militar, porque él mismo lo dice. O sea, él mismo lo dice que principalmente se deleitaba en lo que era los ejercicios de armas. Era un hombre militar 100%, ¿verdad? Entonces, este hombre estuvo metido en varias guerras, en las comunidades de Castilla, en las guerras de 1520 y 1522, estuvo en las conquistas del reino de Navarro. O sea, fue un hombre militar 100%. Cuando él llega a la Iglesia Católica, se convierte a los 30 años al catolicismo, él empieza a incorporar todo lo que había aprendido militarmente dentro de los conceptos. Estamos a 2 minutos, sí, correcto. Dentro de los conceptos de la Iglesia Católica. Esta orden tiene 3 cosas, son 3 prioridades que ellos tienen. Una es que ellos primeramente van a servir al Papa y a todos sus preceptos sin ni siquiera cuestionarlos. Dice que vivo o muerto, el servicio del cuerpo del jesuita es exclusivamente para la Iglesia, para el Papa, que es el representante de Cristo. Además, lo dice claramente en uno de sus votos. El Papa Clemente, en el año 1773, suprimió totalmente la Compañía de Jesús por todas estas cosas que estaban ocurriendo. Ellos hacen 3 votos. Es más, ahí lo vemos en el emblema, 3 clavos. Pero hay un voto que es el voto secreto de ellos, de obediencia sin ningún cuestionamiento del Papa. Ellos hacen un voto de obediencia, de pobreza y de castidad. ¿Para qué lo hacían? ¿Fueron pobres? No. O sea, los jesuitas en el año 1700 fue el poder económico más grande que había en el mundo. Es más, vamos a ver la otra semana cómo explotaron Paraguay y un montón de partes de lugares. En Paraguay tenían 250,000 indios guaniri,
Guarini, sí, bueno, Guaniri, que los tenían explotando los recursos naturales que habían en toda América del Sur. Sí. Señor. Tenemos 30 segundos. Sí, ok, obediencia, prudencia y castidad. Hacían estos votos para poder ser enviados con la mayor celeridad donde fueran necesitados. Y cuanto voto de obediencia incondicional, el cuarto voto de obediencia incondicional al Papa les permitía hacer lo que fuese y la Iglesia Católica se los aceptaba. Entonces es algo increíble. O sea, el tema que viene la otra semana es un tema muy importante. Viene con datos, nombres y apellidos de cómo estamos caminando con respecto al nuevo orden mundial. Compañeros, sus comentarios en el Facebook, Iglesia Tiempos Finales. Esto ha sido un programa impresionante el de hoy. Tema los masones. Si usted quiere, como le digo, 8662-9553. Freddy Peña. Amén. Hasta la próxima semana. No se lo pierda. Bendiciones. Anunció, Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón, con su fuerza y su poder la victoria conquistó.